Al fondo de la noticia. En la víspera de la conmemoración de los 20 años de la rebelión cívico-militar del 4 de febrero contra las políticas neoliberales en Venezuela, analizamos la importancia de un evento que impulsó una serie de movimientos sociales y cambios estructurales en esa nación. Previo al 4 de febrero de 1992, Venezuela se encontraba en un estado de descomposición estructural marcada por injusticias y diferencias sociales, producto de un liderazgo fallido de corte neoliberal. En rechazo a la terrible situación, en la medianoche del 3 de febrero arrancaba una operación comandada por más de 2.000 oficiales agrupados en el movimiento bolivariano revolucionario 200, quienes bajo órdenes de comandantes rebeldes del ejército intentaron tomar la ciudad capital. A pesar del fracaso de la rebelión, este movimiento dio paso al nacimiento de una nueva Venezuela en manos de la revolución bolivariana. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre. Para el análisis de este tema nos acompaña en nuestros estudios de Caracas Ronald Blanco La Cruz, militar retirado, profesor universitario, ex embajador en Cuba y participante de aquella rebelión del 4 de febrero de 1992. Bienvenido a Telesur, profesor Blanco. Gracias. Primero queríamos preguntar cuáles fueron los hechos que los llevaron al levantamiento del 4 de febrero. Sí, podemos decir que el 27 de febrero la rebelión popular y la represión que se hizo contra el pueblo fue lo que aceleró la rebelión del 4 de febrero. Ustedes se encontraron en esos momentos con un determinado momento político que vivía, que los llevó a tomar esa decisión. ¿De qué se trataba? Sí, realmente se habían adoptado medidas neoliberales que habían engañado al pueblo que había votado por una opción de gobierno y se le presentó otra, pero aparte de eso se genera la represión y quien la ejecuta precisamente son nuestros compañeros del Ejército, de la Fuerza Armada Nacional, y como generó cientos de muertos, eso generó una indignación en lo interno de la fuerza, del ejército, que hace que los grupos, los jóvenes militares se rebelen ante esta situación en la búsqueda de una salida por la vía de una Asamblea Nacional Constituyente, y a pesar de que se da un fracaso militar, se logra una victoria política. Se logra tener como líder al comandante de la rebelión, el comandante Hugo Chávez, pero también el proyecto nacional Simón Bolívar, que era la bandera que llevaba adelante el comandante. Ahora, ¿a qué nivel había llegado la rebelión y en qué contexto el comandante Chávez decidió capitular para resguardar la seguridad ciudadana? Sí, se logró en la rebelión que 4 de las ciudades más importantes del país, Maracay, Valencia, Maracaibo y Caracas, participaran oficiales del movimiento bolivariano revolucionario 200. Sin embargo, como bien lo dijo el comandante, en el momento de la rendición no se pudieron cumplir los objetivos por la delación en la ciudad de Caracas, y ese llamado que hace el comandante es el que precisamente se convierte en la victoria política de esa rebelión. Profesor, hacemos un alto para que compartamos las repercusiones políticas y sociales que tuvo aquel acontecimiento. En lo social, el efecto que causa la insurgencia de Hugo Chávez le da un liderazgo a un movimiento de masas en la búsqueda de la superación. Al tener un rostro visible, el debate sobre el modelo político empezó a transcurrir de una manera ordenada. Se produjo un renacer de la esperanza política en el pueblo oprimido, el cual estuvo dominado por las altas esferas de la sociedad venezolana. Se perfiló la participación popular en los comités de tierra, mesas técnicas de agua, consejos comunales con conciencia política. El país comprendió que en el seno de la institución armada existen reservas verdaderamente democráticas, no corrompidas, que son oficiales jóvenes provenientes de estratos populares y que conservan un sentimiento noble por la redención de su pueblo. En lo político, el 4 de febrero dio un duro golpe a la partidocracia gobernante. Esta acción elevó el nivel político de la sociedad venezolana hasta alturas no visibles. En lo legislativo se manifestó la crisis interna del Partido Acción Democrática, que desencadenó la destitución del presidente Carlos Andrés Pérez en 1993 por su propia organización donde militó desde joven.
El pueblo dejó de creer en el sistema electoral representativo, por ello las elecciones locales en 1993 registraron la más baja participación de la historia democrática de Venezuela, situándose en un 39,84%. La rebelión patriótica de la juventud militar del 4 de febrero de 1992 impidió un golpe de Estado de la derecha venezolana en ese mismo año. En lo económico, la rebelión de febrero redujo la velocidad del ajuste del Fondo Monetario Internacional y eso impactó sobre el empleo. En marzo de 1992, la desocupación bajó a 8,7% hasta llegar a 6,4% en mayo de 1994. El susto del alzamiento comenzó a modificar las cosas. Del plan económico de CAP, denominado el paquetazo, basado en los lineamientos de Washington, el país pasó a tener el primer plan socialista de la nación, el Plan Nacional Simón Bolívar, que impulsa el respeto a la soberanía y la justa redistribución de la riqueza. Profesor, ¿cómo influyó esa experiencia del 4 de febrero en la sociedad venezolana, que pronto elegiría en elecciones dar un giro político rotundo y ungir a Chávez presidente por la voluntad del voto popular? Sí, se logra la legitimación a través de las elecciones que hacen al presidente, al comandante Hugo Chávez presidente. También lo había ya demostrado la aceptación que había tenido la rebelión cuando se desarrolló. Los días siguientes la población apoyaba esta rebelión por la descomposición política que se vivía. Y por supuesto que se abrieron cauces para la Asamblea Nacional Constituyente, que era el principal objetivo, y toda esta serie de reformas que se han dado son muy importantes porque han permitido que emerjan nuevos liderazgos progresistas también en América Latina y sobre todo los procesos de integración y la inclusión social dentro de nuestro país. Ahora, como protagonista y testigo de aquel levantamiento y de la revolución social en curso, le pregunto cómo fue la evolución del teniente coronel Hugo Chávez, de ser el líder de aquella epopeya cívico-militar, a este liderazgo popular y continental que revela hoy. Sí, inicialmente el liderazgo era militar, ¿no? El liderazgo con los oficiales, los soldados. Y este liderazgo militar, por el ejemplo del comandante, a lo largo de su carrera profesional, se proyectó en esos 33 segundos que estuvo, donde reconocía el valor de sus soldados, que no se había cumplido la operación por responsabilidad de los que estábamos en Caracas, y de alguna forma eso permitió darle al país un líder que no teníamos y un proyecto nacional que era la bandera que habíamos izado de lucha contra la corrupción por participación popular, y poco a poco eso a lo largo de todo este tiempo de la Revolución Bolivariana se ha ido consolidando, abriendo espacios de participación hacia la sociedad comunal, que es el Estado comunal, el deseo de la Revolución Bolivariana. Ahora, ¿pensaban ustedes como militares que estaban siendo protagonistas de una epopeya histórica? Bueno, realmente era cumplir con ese llamado que hacía el pueblo ante la masacre que se había dado el 27 de febrero, pero solo como soldado. Si triunfábamos, volver a los cuarteles; si no triunfábamos, sencillamente, bueno, ir a la cárcel, pero sabíamos que se iban a desarrollar acontecimientos que iban a permitir que el pueblo pudiera consolidar un proceso donde estuviese incluido y donde se dieran mejores condiciones para aquellas masas de la población que estaban excluidas de todo beneficio de la democracia representativa. Ahora, ustedes estaban preparados para la derrota hace 20 años. ¿Y qué es lo que piensa ahora, con 13 años de gobierno revolucionario bolivariano, de los sueños que lograron consumar de aquellos que tenían en aquel 4 de febrero? Sí, bueno, se han ido logrando la Asamblea Nacional, la nacionalización de nuestro principal recurso, como es el petróleo, la posibilidad real de que esos recursos se inviertan, se haga una inversión social en educación y en salud, que teníamos grandes déficits. Por supuesto, se enfrentó el paquete neoliberal y sirvió de motivación y de ejemplo también a otros países hermanos que también fueron asumiendo esas posiciones.
se logran estos movimientos de integración revolucionarios como el ALBA, UNASUR, CELAC y por supuesto en este momento que el presidente Chávez tenga más de 60% de reconocimiento del gobierno, nos dice que se ha hecho un trabajo bien importante, que la gente lo reconoce, pero por supuesto todavía quedan muchas cosas que hacer y precisamente por eso sentimos que esta misión 7 de octubre, que es la reelección del presidente Chávez, pues es muy importante para que todos estos proyectos que están en marcha continúen. Muchas gracias, profesor Ronald Blanco de la Cruz, por este diálogo con Telesur, después de haber sido uno de los protagonistas de aquella epopeya histórica el 4 de febrero de 1992.